Inefa, o como la conocemos en nuestra comunidad, Masturbina. Dejad en los comentarios, Masturbina para el algoritmo, qué otros nombres graciosos tiene este personaje para vosotros o por qué la queréis llamar también Robotina. Hoy vamos a ver un análisis rápido de qué tan fuerte puede llegar a ser este personaje, de su arma, de si merece la pena ahorrar para ella en la 5.8, teniendo en cuenta que es posible que llegue, muy posiblemente que llegue Citlali. Aquí están los banners de la 5.8 que se conocen ahora mismo, es de la beta, así que ir a ver este vídeo si no conocéis los banners. Y básicamente sigue un poco la línea de Scoffy, pero número uno no está cerrada a un equipo normal, digamos de hidros y críos. Perdonadme que tengo un pelo por ahí en medio. Y número dos, básicamente se puede jugar en cualquier combinación de elementos, pero tiene un gran pero ahí, y es que ya sabéis que ella se basa en un electrocargado lunar. Se llama así, ha habido muchos leaks y si no lo sabéis os lo presento de esta forma. Es literalmente una nueva reacción confirmada y solo es dependiente de este personaje. Se dice, como expliqué en otros vídeos también, que en Notcry los personajes van a basarse en esta clase de mecánicas como para dar nueva vida al juego, que muchos personajes basen equipos o reacciones en cambios en esos equipos o reacciones que ellos mismos les apetezca hacer. Y esto puede que haya gente a la que le guste y gente a la que no, porque de nuevo generará dependencia de nuevos personajes. Ese no es el punto del vídeo. Hoy vamos a ver todo lo que hace correctamente Inefa para que veáis si merece o no la pena en la 5.8, todo lo fuerte que puede llegar a estar y combinaciones de equipos, porque parece ser que puede bufar a Neuvillette en algunos aspectos, lo veremos. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, ya sabéis, es gratis, ayuda un montón al canal. Tenéis una bendición lunar solo por hacer esto, que es gratis. Gracias por ello al día. Y siguen los sorteos de Scare, quedan todavía unas pocas, así que bienvenidos e invitados a los directos. Que aprovechen si estáis comiendo. Gracias por estar ahí un día más detrás de la pantalla. Preparaos para Inefa. Y vamos con la idea inicial y el kit del personaje. Pues bien, lo primero que me gustaría decir es que sus skills tienen extremadamente poco texto. Ella es un soporte fuera del campo y para muchos que siempre preguntáis, entonces es una mejor tal personaje, entonces es tal no sé qué. Pues sí. Pues Inefa ahora mismo os diría que es la Beidou de 5 estrellas. La realidad también es que Beidou a día de hoy estaba bastante en desuso. Hay muchos main Beidou que le gusta muchísimo el personaje y es así. Pero ella es a día de hoy la Beidou de 5 estrellas. Hace todo lo que podría hacer Beidou, pero principalmente es para equipos de electrocargado o que al menos tengas algún hidro en el equipo para que luego se active esta reacción de electrocargado lunar. Y luego sobre esto tú puedas hacer otras reacciones, es decir, ya no solo es para el electrocargado lunar o equipos full de electrocargado lunar, que básicamente es un electrocargado pero más fuerte, sino que además se va a poder hacer reacciones sobre esto, es decir, vas a poder jugar algún piro como Mabuika fuera del campo y que Mabuika pueda hacer esa doble reacción de vaporizado más sobrecarga sobre el electrocargado lunar. Bien. Muy poco texto en las skills de Inefa. No se sube su ataque normal. Y ella, como os expliqué, es un soporte fuera del campo. Se puede comparar a ser una Beidou 5 estrellas en su gran mayoría. Su habilidad elemental es tan fácil como poner un escudo, al igual que Beidou, y bastante fuerte, que escala con el ataque. Y todo escala con el ataque, hay que buscar muchísimo ataque. Y lo que hace es reinvocar, y digo reinvocar porque su ulti también lo hace, el minion, el robot que habréis visto en los leaks y diréis, Phil, ¿esto dónde puedo verlo? En el link de aquí abajo en la descripción está el Discord, os recomiendo uniros, o si no en los directos, que hemos estado reaccionando a todos los gameplays de Inefa y seguramente veamos nuevas cosas, porque van a ir saliendo nuevos leaks de la beta con gameplays de Inefa y está divertido. El diseño también está bonito, parece una robot ahí full waifu, por eso Masturbina. Entonces, la elemental es solo eso, te hace un escudo, tiene cooldown de 16 y la ulti tiene cooldown de 15, con lo cual ya darle un voto a favor de que tiene cooldowns más cercanos a 15 y full uptime. Esto recordar que os dije muchos personajes que es buenísimo y los hace personajes muy útiles. Y ya está, o sea, básicamente, y tiene un buen daño cuando tiras la elemental. Luego la ulti. Reinvocas otra vez al robot este que se llama Virgita. El robot básicamente es un robot que es el que hace que se active la reacción y golpea electro fuera del campo, hace un hit recurrentemente, es decir, básicamente es como Beidou pero sin depender de hacer ataques normales. Este robot va golpeando un hit electro creo que vimos en la beta que era cada 2 segundos, cada segundo .8 o algo así, que no está nada mal y bueno, no es una official porque hace muchos hits muy rápido, pero sí podría ser una Beidou. Y ahora eso, la ulti
robot y recoloca el robot de nuevo. Haces un hit muy fuerte del 1200% de escalado de ataque, que es muchísimo, o sea, es un nuqueo grande, es un número de 100, 200.000 en área a los enemigos. Tiene 15 segundos de cooldown y tiene coste de 60, que para ser un personaje electro, que sabéis los equipos electro, más con consonancia electro, suelen tener mucha generación de energía por la consonancia electro, está bien. Es decir, por ahora es muy estable, es un elemental ulti, es un soporte, es una Beidou 5 estrellas. Los golpes electro fuera del campo son recurrentes con este robot, con lo cual no depende de hacer ataques normales ni cosas raras. Y es decir, a diferencia de Beidou, sí funcionaría con Raiden. Los hits que hace además el robot fuera del campo escalan más que Beidou, de hecho, aunque sea cada 1 segundo, .8 o cada 2 segundos. Con lo cual es muy fuerte así de base como personaje electro. Pero al tirar la ulti, que esto es lo importante, lo que haces es activar el primer talento pasivo, que lo que hace es que las reacciones de electrocargado se conviertan en electrocargado lunar. Ahora, este electrocargado lunar es mucho texto, pero os lo voy a resumir y os voy a poner lo que saben las betas porque están tratando de balancearlo y cambiándole muchas cosas. Pero el resumen es, actualmente las reacciones elementales se dividen en dos grupos, las multiplicativas y las aditivas o sumativas o como quieras llamarlo. Las multiplicativas son las que tienen, digamos, sobre un hit normal de Genshin que puede hacer crítico y escala con el escalado normal del personaje que lo ejecuta y demás, le metes un bono. Esto es muy fácil de identificar porque son los vaporizados, los derretidos, los Spirits y Aggravates, es decir, la reacción de Dendro con Electro y poco más. Y luego están las otras que son las que no hacen crítico. Así de fácil, las que no hacen crítico. Las que no hacen crítico, además, más fácil todavía, se identifican porque todas su forma de escalar el daño es el nivel del personaje que la ejecuta y la maestría total del personaje que la ejecuta. Por ejemplo, los Hyperblooms, nivel de Cookie más maestría de Cookie. Los electrocargados, nivel y maestría del personaje que lo ejecuta. Electrocargados, hablando de esto, ¿no? Las sobrecargas, igual. El superconductor, igual. Todo esto funciona exactamente igual. Estas reacciones solo tienen en cuenta el nivel y la maestría del personaje que las ejecuta. Pues bien, ¿por qué explico esto? Porque básicamente Inefa hace que esta reacción pase de una categoría a la otra. Más o menos. Tiene su propia multiplicación de daño y su propio cálculo, pero básicamente pasan de que los electrocargados son la maestría y nivel del personaje que los ejecuta a una reacción que utiliza el hit inicial que va a efectuar el personaje que ejecuta la reacción y esta reacción puede saltar crítico. Y además a esta misma reacción pone que gana un bono de daño la reacción del ataque total que tenga Inefa. Ha habido cálculos y algunos pueden decir, entonces va triple ataque. Posiblemente no, pero cuando salga el personaje puede que se testee, o sea, se va a testear y puede que yo lo saque. En principio no apetece mucho sacarlo, pero bueno, si se hace algún goal como siempre, pues lo saco, hacemos pruebas, hacemos build y todo lo demás. Entonces, convierte la reacción de electrocargado en una reacción que hace críticos, en Razor, en facilito. Y esto de hacer críticos depende de la proporción crítica del personaje que lo ejecuta, pero la propia Inefa, y aquí viene el punto, escala de forma pasiva con probabilidad crítica al subir de nivel. Y su arma te da daño crítico, es decir, obviamente en su stat hay que buscar proporción crítica. Lo que hay que ver es si es más worth it llevar triple ataque y proporción crítica en su stat, porque en principio para esta reacción no aplica el bono de daño electro, con lo cual se cree que como mínimo va a llevar ataque en el reloj, ataque en el cáliz y ahí sí, de último, proporción crítica en el casco. Esto es súper inicial y puede variar, se tiene que testear, es muchísimo texto. Pero cuestión, esta reacción va a tener un multiplicador de daño del ataque de Inefa y luego utilizará la proporción crítica del personaje que la ejecute, en resumen. Y luego, el resto de talentos es uno de los talentos, bufa la maestría de Inefa y del personaje en campo que esté protegida por el escudo de Inefa en un porcentaje de su ataque total. Entonces, aquí el primer punto es que en la beta sí hay una conclusión muy importante de comentaros. Y es que se ha testeado si va a ir a maestría o a ataque, porque al final la maestría también es un multiplicador de la reacción, porque al fin y al cabo es una reacción elemental y a más maestría más daño va a hacer, y la conclusión es que no.
Inefa no se va a construir a maestría, se va a construir a muchísimo ataque y capaz hasta con doble ataque y substat de proporción. Quizá buscar de forma residual en los substat maestría puede no estar mal, pero se va a utilizar principalmente el ataque de Inefa y ahí sí ya la maestría del personaje que ejecute la reacción. Es así de fácil. ¿Y qué va a pasar? Que se va a jugar en equipos que aunque tengas otros elementos, haya electrocargados de forma continua. Que principalmente y a día de hoy esos equipos son electrocargados puros y ya sabéis que IFA o Mizuki, pero sobre todo IFA, se juega en campo siendo Anemo, haciendo que la reacción de electrocargado se ejecute fuera del campo. Furina es el mejor personaje para combinar con Inefa para hacer electrocargados, pero esto te obliga a llevar un healer muy fuerte, ya sabéis cómo funciona, y además, como os dije, electrocargados con un piro que puede hacer sobrecarga o vaporizados y sobrecarga encima del electrocargado. Ahora, esto es así de fácil de nuevo y sobre todo la complejidad está en la reacción, pero tenéis que daros con que hace crítico y además Hoyoverse lo ha puesto de una forma muy característica porque el color de la nueva reacción es distinto, es un color blanco con morado y vais a ver un número con una paleta de colores nueva. Ahora, de las constelaciones creo que no hace falta mucho hablar, hay mucho texto, pero os diría que la C1 es bastante poderosa porque lo que hace básicamente es que la misma reacción del electrocargado lunar gana más escalado aún del ataque de Inefa y gana otro 2.5% de daño por cada 100 puntos de ataque que tenga Inefa. Inefa es muy fácil que consiga más de 2000 de ataque y casi 3000 por el ataque base que tiene, por su arma, por los multiplicadores y los buffos del equipo, hasta un máximo del 50%. Es decir, la C1 te va a dar un 50% de escalado del ataque de Inefa como daño en reacción del electrocargado lunar, teniendo en cuenta que va a hacer críticos la reacción. Entonces, es muy fuerte y veréis muchos equipos de Inefa C1 haciendo hits de electrocargado fuera del campo de 50.000, 50.000, 50.000, 50.000, o sea, como derritiendo a los enemigos. Y para terminar todo esto, me gustaría explicaros una cosa importante y es que yo no sé si es la mejor forma de llevar esta clase de cosas con Hoyoverse, pero el nuevo boss de la 5.8, que además está confirmado que posteriormente irá al abismo y al teatro, es decir, ya nos lo han colado en todos los sitios, es un cactus, iba a decir este cactus, pero no los editores no van a ponerlos en pantalla. Es un cactus que en el canal de Lix está aquí abajo, lo hemos visto en directo, que parece Togemon de Digimon, y ese cactus literalmente tiene un 135% de resistencia a todos los elementos, menos al electro y al hidro. Entonces, es como el mismo enemigo que hay ahora, ¿cómo se dice? La máquina fuente enigma de Crío, que es como el boss perfecto para jugar Crío, para Skirk y demás, pues es otro bicho igual. Le puedes pegar con electro y con hidro y no le puedes pegar con nada más en todo Genshin Impact. No creo que sea la mejor línea, no creo que si quieren vender luego un personaje, por ejemplo, Geo en Notcry, saquen un boss que solo puedes pegarle con Geo. Todos sabemos que existe el lobo, pero también nos enseña a bajar el lobo sin ningún Geo. Y no creo que esto beneficie mucho a los jugadores porque es como ya una obligación demasiado artificial de mecánicas de bosses para sacar cierto personaje. Pero esto es otro tema. ¿Cuánto de fuerte en conclusión creo que va a estar Inefa? Creo que sí va a estar muy fuerte. Creo que puede ser un buff a Neuvillette, que ahora mismo Neuvillette está jugando, ya sabéis, el equipo de Neuvillette, Furina, Skirk, Scoffy. Creo que distanciar un equipo de, por un lado, Skirk con Scoffy y por otro un equipo de Neuvillette, Xilonen, Inefa, y obviamente ahí requieres de dos Furinas, una para el equipo de Skirk y una para el equipo de Neuvillette, pero bueno, se puede poner a Yelan en el equipo de Skirk. Y a lo mejor esto puede dar un techo superior a Neuvillette. Todavía en la beta es muy pronto para asegurar esto, pero lo veremos cuando salga. Pero se dice que sí, que puede que esta Inefa en electrocargados pueda dar un techo superior a Neuvillette y algún equipo de Inefa, Furina, Mabuika vaporizando fuera del campo, incluso Xiangling, o incluso algún carry dentro del campo vaporizando sobre un doble hidro Inefa, como podría ser Jutao, aunque te va a faltar la vida ahí, pero ya se verán alternativas, o incluso Arlequino, que ahí Arlequino sí que se cura con la ulti, se verá, pero posiblemente se exploten muy posiblemente esas dos mecánicas. La de full electrocargados en el equipo, con soportes rollo Anemos o Xilonen y demás, o Furina, Inefa, un carripiro y un healer muy fuerte para compensar las cargas de la vida perdida de Furina. Poquito más, dejar un buen like, este es el análisis de Inefa, dejarme qué opináis en los comentarios de este personaje de Masturbina. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, preparaos para la 5.8 y chaito.